Meche, ¿nos guías, porfa, en una oración? Bendito Señor, gracias te damos en este día, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, Dios. Gracias, Señor, por todos los que están allá, Señor, todos los que están por internet, también así, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todos esos papás que tenemos nosotros a nuestro alrededor, Señor, por sus vidas. Gracias, Dios, porque tú permitiste que ellos tuvieran la bendición de ser padres, así como nosotros de estar al lado de ellos, Señor. También así, Señor, te pedimos por todos los enfermos, Dios, que son padres. Permítele, Señor, que pasen un buen día. Y también así, Señor, guía tú el estudio, guía a Poncho, Señor, y abre nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir. Gracias, amado Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a leer un poquito, bueno, como que nos hemos estado acostumbrando a leer un poquito más pasajes. Hoy vamos a leer algunos pasajes y vamos a repetir, ¿verdad?, esos pasajes a la lectura, ¿verdad? Hemos estado viendo, estamos nosotros en un proceso, ¿verdad?, de un conocimiento de Dios, ¿sí? Estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que Él nos enseñe a conocer la historia, el mismo desenfreno, el mismo paganismo y el propio Satanás, ¿verdad?, se ha encargado de que nosotros pues estemos observando y estemos viendo a un Jesús, ¿verdad?, que no es el que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pablo ha sido muy contundente en el hecho de, si aún así lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y la verdad que, bueno, estamos en ese proceso, ¿verdad?, de conocer a nuestro amado Padre Jesús de la manera como lo es en la actualidad, actualmente, y Él quiere ser en nuestro corazón. El Jesús impreso, por así llamarle, ¿verdad?, el Jesús impreso, el cual hemos conocido a través de figuritas, y los cristianos que también hemos caído en el Jesús impreso, ¿verdad?, de la Biblia, pero que ahí se queda en la Biblia, no pasa para acá, ¿verdad? Aunque leamos y escuchemos de Dios y estemos con la Biblia ahí, pero el Jesús impreso, el Jesús de la letra, que se queda aquí en la Biblia y no pasa de la Biblia para el corazón, ¿verdad? Entonces, estamos en ese fin de entablar una comunión con Dios en la cual tú y yo podamos conocerlo. Pero ¿qué sucede? Estamos tan acostumbrados, o sea, no nos vamos a quitar de nuestra mente 2000 años de un bombardeo en el cual el mundo cristiano, ¿verdad?, ha estado viviendo, ¿no?, viendo a un Jesús de esta manera. Y nosotros, ¿verdad?, que estamos aprendiendo a ver al Jesús real, al Jesús verdadero, pues no va a ser rápido, ¿verdad? No va a ser rápido. Y no va a ser tan rápido porque incluso los mismos discípulos que estuvieron con el Señor durante 3 años, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó al final de sus vidas? Ellos vieron los milagros, ellos fueron testigos presenciales de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, de lo que predicó, y no solamente de lo que predicó y habló, sino también de su propia vida. O sea, imagínate, estar conviviendo con el Señor día y noche, todo lo que no pudieron aprender. O sea, para ellos, nosotros leemos que el Señor se fue a orar y estuvo toda la noche orando al Señor. Lo leemos, nos lo dicen, nos lo platican, pero ellos lo vieron. Ellos veían que realmente el testimonio de Jesús era real. El Señor iba a orar. El Señor iba a estar con su Padre. El Señor era misericordioso. O sea, podían ver su mirada, podían ver sus gestos,
podían ver su rostro, ¿sí? Podían ver su andar, podían escuchar el tono de voz, podían, o sea, lo escucharon, lo vieron, lo observaron, todo, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la transfiguración cómo el Señor muestra un poquito de lo que Él es? En la transfiguración, su rostro como el sol y sus vestimentas como luz, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Al final de ese ministerio de 3 años, pues solamente Juan, María, ¿verdad? Magdalena, de Magdala, ¿verdad? María su madre, María, la mamá de Salomé, ¿no? Fueron las que estuvieron ahí. Nicodemo, ¿verdad? Un rato después, y ahí, ¿verdad? Pero todos los demás, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con todos aquellos a los cuales el Señor les hizo un milagro? Aquel de la mano seca, a la viuda, ¿no? Que le resucitó al hijo, etcétera. Podríamos contar, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde están? ¿Ya no volvimos a saber de ellos? ¿Ya no? Gracias a Dios que los discípulos reaccionaron. Y eso porque el Señor, bueno, pues se les apareció a ellos cuando estaban reunidos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde está toda aquella gente que pudo ver? ¿Dónde están aquellos 4,000 o aquellos 5,000 a los cuales el Señor les dio de comer? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué sucedió con sus vidas? Y ellos vieron a Jesús y lo conocieron como el unigénito del Padre. ¿Sí? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Hoy vamos a hablar de una problemática. La problemática a la cual el cristiano, tú y yo en particular, nos vamos a enfrentar. Porque estamos nosotros escuchando acerca de la gloria de Dios, acerca de su grandeza, acerca de todo lo poderoso, portentoso que es el Señor, ¿no? Y cómo, bueno, me daban testimonio, ¿no? De que están impactados, ¿no? Meche también me compartía que terminó llorando en un estudio, y así varios de ustedes muy conmovidos, ¿no? Pero lo importante que es que eso no se quite. El problema en el cual tú y yo nos vamos a enfrentar ahora es que estamos en un mundo y acostumbrados a ver a un Jesús, ¿verdad? Como el mundo y como Satanás nos lo ha mostrado, que se nos puede olvidar muy pronto lo que realmente nosotros sentimos, lo que nosotros estamos creyendo. Porque podemos decir, es que esta es la realidad y, ay, ya, ese de verdad, esa, dices tú, es que sí, estamos en una realidad, pero Dios es más real que nuestra realidad. Dios es más real que el sillón donde tú y yo estamos sentados en este momento. Dios es más real. ¿Sí? Pero no, nos cobijamos en ese, es que la realidad es de que hay escasez, la realidad es que hay problemas, la realidad es que estamos enfermos, la realidad es que no hay dinero, la realidad, ¿sabes cuál es? Que no tienes fe. Esa es la realidad, ¿sí? Pero no queremos enfrentar nuestra realidad, no queremos enfrentarla, ¿verdad? Yo no quiero que las predicaciones se conviertan en predicaciones bonitas, que solamente ya en el momento, qué padre, qué bonito, y ya, sino que se sellen en nuestro corazón, ¿sí? Y hoy vamos a ver esa problemática, hoy vamos a ver ese problema en el cual el creyente cae, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos.
capítulo número 6. ¿Sí? Vamos a leer entonces, por favor, Marcos 6, del 45, ¿sí?, al 52. ¿Sí? Marcos 6, perdón, del 45 al 52. Dice así. Dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¿Sí? Todos hemos leído este pasaje, ¿sí? Todos lo hemos leído, conocemos este pasaje, ¿verdad? Pero vamos a tomar algunos otros detalles en otros libros de este mismo suceso. Vamos, por favor, ¿sí? Vamos a Mateo 14, por favor. Mateo 14. Mateo 14, ¿sí?, 22. Fíjense. Mateo 14, 22. ¿Sí? Dice así. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Igual que el otro, ¿no? Despide a la multitud y les dice que se vaya. Despedida la multitud, subió el monte a orar aparte. También eso lo dice el otro pasaje. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole entrar sobre el mar, se turbaron. Andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo aire. Aquí que nos está diciendo la palabra, nos está añadiendo precisamente lo de Pedro, ¿verdad? En el otro pasaje nos lo dice. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué dice el otro pasaje? Aquí le dice hombre de poca fe. Pero no solamente era él. ¿Qué nos dice acá en Marcos? Lee el 52. ¿Sí? 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vemos a un Pedro falto de fe, y a todos los demás discípulos, ¿qué dice la Biblia? Que estaban endurecidos. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora, vayamos por favor. ¿Sí? A Juan 6, por favor. Juan 6, 15. Juan 6, 15. Dice así, 16. Fíjate, desde el 15, sí, desde el 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí está añadiendo otro punto. ¿Sí? Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un grande viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, para que entiendas, ¿por qué son estadios? ¿Por qué crees que a un estadio le llaman estadio? Estos son más o menos la medida de un estadio de fútbol. Sí, desde la orilla hasta la otra orilla, imagínate 25 estadios. Eso es la medida. ¿Sí? Dice: vieron a Jesús que andaban sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Te acuerdas que en otro pasaje nos dice que pensaban que era un fantasma? Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Bueno, regresemos a Marcos, por favor. En esta versión dice que son 5 o 6 kilómetros. Ajá, sí, así es. Efectivamente, 5 a 6 kilómetros. Muy bien. Ahora fíjense este detalle. Vamos a Marcos 6. ¿El problema dónde se generó? ¿Desde dónde viene el problema? Marcos 6:52. ¿Sí? ¿Dónde vemos el problema de los discípulos? Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, ok, ahorita vamos a entrar en más detalles. Tú y yo estamos conociendo a Cristo, estamos en una relación con Dios, y todos hemos entendido que lo que necesitamos es conocer de Cristo, que hay una urgencia. Hay una urgencia de verdad de conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido cuando tú, me acuerdo que hace algunos días, Meche decía cuando venía al estudio que tenía que irse rápido porque ya su coche no funcionaban los limpiaparabrisas, ¿no? Que porque si llovía, pues ya no iba a poder avanzar como debería, ¿no?
Y todos hemos manejado, ¿verdad? Yo me acuerdo que me decías que David iba limpiando se vino la lluvia y David sacó la mano y tenías como jalador. El jalador es con lo que usan para limpiar semáforos. Los semáforos y todo ello, y que David estaba jalando la agua y Meche manejando. Imagínate esa escena, ¿no? Bien chistosa, pero al mismo tiempo muy peligrosa. Cuando nos han agarrado aguaceros que ni aún el parabrisas logra quitar toda el agua, pues preferimos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra visión, o sea, no estamos viendo bien. ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos ver bien? El cristal, ¿verdad? Está lleno de agua, no se puede ver, ¿sí? O sea, vamos, ahí hay algo que obstruye, ¿verdad?, la visión de lo que estamos nosotros, frente de nosotros. Tú estás en tu casa, igual estás, o te vas de vacaciones, ¿no? Te vas de vacaciones, imagínate que a los que les guste, lo que te guste ver, a los que les guste el mar, están a la orilla del mar. A los que les gusta ver las alturas, estás en el último piso de una ciudad y estás viendo la inmensidad de la ciudad. O estás a Ari le gusta la nieve, haz de cuenta que estás en Siberia, ¿no? Y todo nieve y ves los osos y todo. O a los que les gusta ver las flores y el campo. Imagínate el lugar donde tú estás. Estás disfrutando el lugar. Bellísimo todo, no sientes que wow, está una gran maravilla, pero de pronto tú no sabes de dónde viene una piedra y ¡paz! Y rompe el cristal de donde tú estabas observando. ¿Qué va a pasar con toda esa belleza que tú veías afuera? ¿Qué va a pasar con el panorama que tú estabas observando en ese momento? Se va a perder. ¿Sí? Vas a ver, lo único que vas a ver es vídeos chicos, largos, cortos y filosos y peligrosos, ¿sí? ¿Y qué sucede exactamente ahí donde dio la piedra el golpe? Ahí no se va a ver nada, de ahí se va a ver que sale como una telaraña, ¿sí? ¿Qué pasó con tu panorama hermoso? ¿Qué pasó con tu vista hermosa? Se desvaneció, ¿sí? A veces nosotros en nuestra vida cristiana tenemos problemas en cuanto a nuestra visión, pero no por un cristal. A veces nosotros dejamos de ver al Dios, a la gloria de Dios, como gloria de Dios, como el Dios todopoderoso, y empezamos a verlo de otra manera. De repente, tú estás en una comunión con Dios, estás disfrutando de una relación con Dios, estás enamorándote más de Dios, te sientes acogido, acogida, te sientes cubierto, cubierta bajo sus alas, estás en una hermosa relación con Dios, pero de pronto, ¡paz! De pronto el cristal con el cual tú estabas viendo al Señor, ¿qué pasa con ese cristal? Se rompió. Se rompió. ¿Sí? Y a veces el cristal con el que nosotros vemos a Dios es a través de una emoción, a través de la fe, a través de ciertas cosas nosotros empezamos a ver a Jesús. Pero ¿qué sucede? El cristal se rompió y pareciese que el Señor ya no está, ya no lo ves. Tú estabas en una relación con Dios profunda, pero de repente, ya no lo sientes contigo. De repente sientes que se acerca, a veces no se acerca, a veces parece ser que el Señor ahí está contigo, otras que no está. Otras parece ser que
que tú lo estás hasta viendo, pero de repente ya no se ve. ¿Sí? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué ha pasado contigo? Dios, ¿dónde estás? Dime dónde estás, ¿no? O cuando el dolor viene a tu corazón. Un golpe duro a tu corazón, a tu vida, y de repente sacudes los pies y te vas lejos del Señor. ¿Por qué se rompió el cristal? ¿Por qué ya no puedes ver? ¿Por qué dejas de ver a Dios como lo veías? ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando el cristal está roto? ¿Qué sucede con Dios cuando ya no ves a Dios, ya no lo sientes? Y por más que incluso puedes leer la Biblia, ya la Biblia no te dice nada, oras y ya no sientes nada, ya perdiste a Dios, ya no lo encuentras, ¿no? Se rompió el cristal. Algo pasó. Puede ser que hoy, esta mañana, alguien de ustedes ya no tenga fe en Dios. Puede ser que como Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. Dejó de ver al Señor, ¿sí? Y empezó a hundirse. ¿Dónde está tu fe? Tu visión es casi nula. No puedes ver a Dios. Quizá tú estás aquí esta mañana escuchando, estás aquí, porque pues ya es algo mecánico, ¿no? Ya es algo que pues tienes que hacer. Pero realmente no es la fe lo que te movió a estar esta mañana aquí presente. Simplemente es algo que los domingos tenemos que hacer. Es algo que, pues bueno, pues ya me comprometí, si no luego me va a estar hablando Poncho, ¿qué pasó? Y quizá ya llevas años así, ¿no? Con el cristal roto, o meses, o apenas te estás dando cuenta de que algo está sucediendo que no es igual, ¿verdad? Que la semana pasada te querías ir de misionero, misionera, a donde fuera, porque estabas viendo a un Dios grande, portentoso, con toda su gloria, pero hoy, ¿quién sabe cómo amaneciste? Hoy, ay, es Día del Padre, no se lo merece, híjole, o peleaste porque querías ir a ver a tu papá, pero tu marido no quiso. No, es que mejor vamos a ver al mío primero. No, pero es que ya el año pasado fuimos a verlo primero. Y hubo algo. Sí. Tu emoción, tu sentimiento no es el mismo. Algo sucedió en la semana que la gloria de Dios se desapareció de momento enfrente de ti. Ya no está la gloria de Dios. Podíamos caer en la semana pasada de rodillas si fuese. Yo estoy seguro, si hubiéramos estado reunidos, yo les hubiera dicho, vamos a hincarnos, vamos a caer de rodillas y vamos a arrodillarnos y a orar a Dios. Y nos hubiéramos arrodillado. Pero por supuesto, ¿sí? Pero hoy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no es mismo ánimo? ¿Sí? Porque el cristal se rompió. ¿Sí? Entonces, quizá hay cosas que rompen el cristal en tu vida y que dejamos de ver a Dios de una manera como Él quiere que lo veamos. Quizá desde hace mucho tiempo, o no desde hoy, sino desde tu juventud, desde tu niñez, tú sigues con el cristal roto.
Quizá tú traigas por ahí algún resentimiento, ¿verdad? En el cual tú le has pedido a Dios que te ayude y aparentemente Dios no ha hecho nada. Quizá tú traigas algo contra tu padre. Quizá tu padre dejó a tu mamá, la dejó, la abandonó. Y tú viste cómo tus hermanos y tú sufrieron por todo esto. Sufrieron porque tu padre los abandonó, los dejó. ¿Sí? Y te quedaste resentido, resentida con Dios. ¿Sí? Quizá alguna enfermedad, algo. Y tú le rogaste a Dios porque sanara a una persona, porque Dios trabajara, y resulta que aparentemente Dios no hizo nada. Dejó que muriera la persona. Quizá pasó un accidente, y en ese accidente murió tu hijo, murió tu hija, murió tu hermano, tu hermana. Y resulta que ese día tú dijiste, Dios, ¿por qué? ¿No? Y quedó resentido tu corazón contra Dios. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Sí? Quizá traes arrastrando fracaso tras fracaso en tu vida sentimental, en tu vida emocional. ¿Sí? Quizá tu esposo, tu esposa no ha sido lo que tú creías que sería. Y hay un resentimiento, o sea, Dios, pero ¿por qué tú lo permitiste? ¿Sí? Y traemos arrastrando de verdad cosas que no nos permiten ver a Dios. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos cuando vemos a Dios de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo dejamos de verlo? ¿Sí? Cuando estamos juzgando a Dios de esta manera. Oye, pero si yo oro todos los días y estoy rogándole a Dios porque me ayude, pero Dios no me oye. Yo ya entendí que Él es la gloria majestuosa del universo, que no hay nadie como Él. Y yo oro con ese pensamiento y esa idea en mi mente, pero Dios parece ser que no hace nada. Y no solamente oro, Poncho. ¿Sabes qué también hago? Ayuno. Yo ayuno. Luego vamos a hablar del ayuno. Yo ayuno. Yo no sabes, o sea, he entendido qué es lo que Dios quiere de mi vida, pero tampoco Dios hace nada. Dios no se aparece. ¿Sí? Y tu cristal sigue roto. Ajá. Tu cristal continúa todavía, ¿verdad?, impidiéndote ver a Dios de la manera como Él quiere que lo veas. ¿Sí? Hoy lo adoramos. Hoy le podemos entregar nuestra vida a Cristo y decirle, Señor, ¿cómo va? Y tú eres lo más grandioso, y sí, Señor, y lo adoramos. Pero ¿y mañana? Mañana, cuando tu realidad venga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo mismo? ¿Qué va a pasar cuando nuestra realidad otra vez nos la tengamos que enfrentar? Ya, o sea, pasó el Día del Padre, el festejo, bien bonito, jijiji, jojojo, que Dios te bendiga mucho, etcétera, etcétera. ¿Y mañana? ¿Sí? ¿Mañana qué? ¿Qué va a pasar con Dios? ¿Te das cuenta cómo la imagen del Dios impreso vuelve otra vez a querernos otra vez sumergir en ese pensamiento? A ver a Jesús otra vez chiquito, que no me ama, que no le intereso, que no está atento a lo que yo le pido. ¿Te das cuenta cómo otra vez el pensamiento ese viene? ¿O no?
que viene otra vez. ¿Pero por qué? Porque no hemos cambiado el cristal. Nos acostumbramos a ver sobre el cristal roto. Yo mi parabrisas tiene un puntito ahí, ¡prix! Y solamente, o sea, de vez en cuando lo veo, pero por lo general ya ni lo observo, ya me es ya conocido. Ya no veo que tiene una astillita ahí, porque ya me acostumbré a ver sobre esa astillita. Ya. Y a veces así estamos acostumbrados, ¿no? Voy en mi vida cristiana y me acostumbro a ver a Jesús, ¿sí? Con el cristal roto. Con el cristal roto. ¿Verdad? Me acostumbro, no me doy cuenta, ya me acostumbré a ver a Jesús así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hoy estamos, sí, Dios, sí, lo que tú quieras, sí es cierto, pero ¿qué va a pasar si mañana, de repente, ves una nota? Y en la nota te dice tu hijo, tu hija, papá, mamá, me voy de la casa. ¿Sí? Papá, mamá, encontré al hombre, encontré a la mujer de mi vida, pero pues ella no quiere nada con Dios y tú me vas a decir que no, pero yo ya me voy. ¿Qué va a pasar? Mamá, estoy embarazada. Papá, ¿qué crees? ¿No? Que perdí, ¿no? Aposté, me fue mal, perdí todo lo que tenía. Mañana en la noche llega alguien y te dice, tu esposo, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, ya no hay trabajo. Oye, ¿qué crees? Que ¿te acuerdas que hice un negocio y este negocio me hicieron tranza? Ayer me contaba Ari de la historia de unos conocidos que tiene ella, que estos tipos de los que andan, ¿cómo se llama? Motivación, todas esas, ¿no? De superación personal, el líder, ¿verdad? Les hizo una tranza que se quedaron en la calle y sin trabajo. Imagínate, ¿qué crees? Me hicieron fraude. Oye, acaba de ocurrir un accidente. ¿Sí supieron un accidente que hubo aquí en Pachuca? De un loco, de un tráiler, de un volteo. Sí. La familia que llegó, las noticias. Oye, ¿qué crees? Que un Thornton le cayó encima a un carro. ¿Cómo? Iba tu abuelita ahí. No me digas. Una noticia así. De pronto llega. Oye, una enfermedad, gracias a Dios que David, no fue más allá. Pero que hubiera sido algo más. ¿Cómo lo hubiéramos tomado? ¿Qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y pareciera que Dios se burla todavía de nosotros más, ¿no? Se burla. Parece que el Señor goza haciéndonos sufrir, ¿no? Podemos ver a Jesús así, ¿no? Se goza Dios viéndome cómo me duele esto. Si el Señor ya sabe por qué permite estas cosas. ¿Cómo estás viendo Jesús? ¿Cómo está tu cristal con el cual tú estás viendo a Jesús? Llaman de la policía, ¿no? Llegan a tocar los de la policía. Te llevan detenido, te llevan detenida por un malentendido, por algo injusto y vas a parar a la cárcel. ¿Cómo vas a ver a Dios después de eso?
Señor, ¿por qué no cuidaste de mí? O sea, Señor, si tú eres todopoderoso, yo te estoy conociendo, la gloria de Dios está, no, o sea, y de pronto, Dios, esta noticia, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites estas cosas? ¿No? Y otra vez la imagen de Dios se reduce a nada. Oiga, usted es mamá de fulanito de tal. Sí. Necesitamos que venga. No, Dios, no. ¿Cómo se ve Dios ahora? Después de esto. ¿Cómo lo vas a ver? Como dice Lulú, Dios ya ni lo veo, o sea, Dios me abandonó. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no actúa? Bueno, lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar con estos pasajes que hemos leído, ¿sí? Y nos ayudarán a que podamos comprender y entender precisamente lo que Dios quiere. Hace días, fíjate que me llegó la noticia, ¿no?, de uno de los pastores más importantes. Yo que sí considero uno de los más importantes en cuanto a conocimiento. Influyó mucho en mi vida, de verdad, influyó mucho en mi vida. Mucho de lo que sé lo aprendí de él. Sí, el pastor, ¿no?, de la iglesia donde estábamos nosotros, el pastor, el líder, el canchanchan, el mero, ¿no? Me llega la noticia de que su hijo vive con una mujer casada, anda con una mujer casada. Híjole, imagínate cuando le llegó la noticia a él, debe haber sido muy triste. Muy triste. Tu hijo no quiere nada con Dios y tú eres el pastor líder y tú dices y hablas y predicas y cuánta gente se le pudo haber ido a la yugular al pastor ¿no? Ya ves, tú que no lo educaste, tú que no supiste, tú que le diste todo, lo hiciste un junior, ¿no? Y acabarnos al pastor. ¿Verdad? Y dije, no, pues Dios bendícelo, ayúdalo, que reaccione. Yo lo conozco al jovencito, y jovencito, ¿no? Estudió en las mejores universidades. Bueno, noticias, ¿sí? Malas noticias. Fíjense. Regresemos a Marcos 6, por favor. Leamos 45 y 46. Dice, Marcos 6, 45, 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Quién fue el que dio la iniciativa? Jesús. Jesús es el que da la iniciativa, ¿no? Le dicen, hey Juan, tú Pedro, por favor, Andrés, ya, Natanael, súbanse a la barca, ya. Váyanse. ¿Sí? E ir delante de él a Betsaida. Váyanse, ahorita los alcanzo. ¿Cómo? Si el Señor siempre ha andado con nosotros, ¿cómo nos dice ahora que nos vayamos? Oye, pero, híjole, ¿ya viste? O sea, no se nubla, no viene una tormenta, ¿verdad?, en 2 horas. Seguramente estuvo nublado ese día, seguramente llovizna, seguramente hubo, o sea, se conocía el temporal. Se sabía que en esas fechas había tormentas. Los discípulos sabían.
Jesús lo sabía. Señor, pero ya va a llover, ahorita los alcanzo. Sí, pero es que viene un frito de Capernaum así medio raro. Ahorita los alcanzo, váyanse. Señor, no te veas, de veras, nos vamos a ir solos. Sí, voy a despedir a la gente. Quieren hablar conmigo. Quieren un consejo. Algunos vienen enfermos, ahorita los voy a sanar. De hecho, ustedes lo conocen, ustedes los trajeron, ¿no? Ustedes fueron los que los trajeron. Sí, pero ahorita los alcanzo. En lo que despido a la gente, ahorita voy. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Algunas horas quizá? Tanta gente que quería. ¿Sabes cuántos había aquí? 5,000. ¿Cuántos te gusta que querían hablar con el Señor? ¿A cuántos te gusta que el Señor despidió? Y estaba la llovizna. De pronto se venía fuerte, de pronto paraba, ¿no? ¿Sí? Imagínate ahí. ¿No crees que el Señor siempre predicó con el sol como ahorita lo vemos, verdad? En la lluvia también. Ahí estaba el Señor en la lluvia. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué Jesús, si sabía que venía una tormenta, los deja ir solos? Como prueba. ¿Sí? Ahorita lo sabemos. Pero, ¿qué padre deja a sus hijos solos cuando saben que se avecina una tragedia? Yo creo que si nosotros hacemos todo lo contrario. No, hijo, no, ay, se viene esto terrible. Bueno, está bien, yo te ayudo. ¿Sí? Está bien, me voy a quedar sin dinero. Aquí está, ¿no? Y los ayudas, ¿no? O un consejo, una llamada, lo que sea. Pero qué padre deja a los hijos solos cuando sabe que viene una tragedia. Ninguno, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús sí deja esto? Bueno, vamos a entrar en contexto. Vámonos un poquito para atrás. ¿Sí? Vamos a ver qué antecede todo esto. ¿Sí? Ya vimos que son el endurecimiento viene porque no entendieron lo de los panes. Ahorita vamos a estudiar lo de los panes. Pero ¿qué pasó un poco atrás? Vamos a ahí en Marcos 6. ¿Sí? Del 7 al 13. Del 7 al 13. Dice así. Después llamó a los 12. Esto sucedió antes de la alimentación de los 5,000 y antes de la tormenta. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Qué nos está diciendo aquí el pasaje? Que Jesús mandó a llamar a sus 12 discípulos, los envió de 2 en 2 y les dio autoridad. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué les dio? Autoridad.
¿Ok? Dice, esto es bien importante. Les dice, el 11, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¡Wow! ¡Wow! Les dio autoridad, y estos amigos, los 12 discípulos, fueron a predicar. Mucha gente fue ganada para Cristo. Mucha gente fue sanada por el poder de los discípulos. Porque Dios les había dado, ¿qué? Autoridad. Y no solamente sanaban, sino también una situación muy difícil, ¿verdad? Echaban igual demonios. Dios les había dado autoridad sobre los demonios. Y salían fuera, los demonios huían ante la presencia de los 12 apóstoles. Mucha gente siguió a estos 12, ¿sí o no? De hecho, después, estos 12, ¿verdad? Con toda esa gente que se reúne, viene la alimentación de los 5,000. ¿Por qué crees que hubo 5,000? ¿Por qué crees? Porque sanaron. ¿Y de quién viene esto? De Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En tal lugar. Vamos para allá. Esto fue una reacción ¿de qué? Del trabajo de los 12 discípulos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Tú imagínate ahora que la siguiente semana, ¿verdad? O esta semana que viene, tú dices, no, yo voy a trabajar para Cristo y ahora sí. Ya entendí el llamado. Ganar las almas. Y agarras tu folletera, tus folletos, ¿verdad? Agarras 50 folletos, los cuentas y dices, voy a irme al parque, ahorita me voy a la colonia, ahorita voy a mi calle, ahorita voy a hablarle a las personas, que Dios ponga a alguien en mi camino, ahorita voy a ir, y te vas. Y empiezas a ganar las almas, empiezas a hablar de Cristo, ahí estás en el reloj hablando de Cristo, ahí en el centro, en el parque, allá en Celaya, allá en Tizayuca, en Tulancingo, y la gente, no, qué bárbaro, mira nada más, la gente llega por montones y llega, y dice, Poncho, no sabes acá el impacto y toda la gracia de Dios, y la próxima semana, mira, va a haber 30 invitados, ¿no? Oiga, ¿usted quién lo invitó? No, pues fulanito, y usted no, y es la misma persona, y eres tú quien está haciendo todo eso, y aquí dentro de 8 días está lleno aquí ya de gente. 15 personas llegaron, ¿sí? 5 invitados, 5 por aquí, 5 por acá, y llegaron 15 personas. ¡Wow! Y todas con convicción, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿podrás venir acá a Tulancingo, a Tizayuca? Mira, la gente quiere oír. Sí, claro. Allá en Celaya, no, hombre, ¿no? Mucha gente. O sea, te pusiste a trabajar, ¿verdad? Y se notó el trabajo, impactó. Porque ya no lo hiciste tú, lo estaba haciendo el Señor en ti. Tú sentiste esa autoridad que Dios te había dado y con toda autoridad tú predicabas la palabra de Dios. Y hubo un avivamiento ahí en tu ciudad, en tu pueblo, en tu calle, en tu colonia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Te sientes feliz? ¿Por qué te vas a sentir feliz? Porque Dios te usó, porque Dios te tomó en cuenta, porque los proyectos de Dios
lo que estamos estudiando los viernes, ¿sí? ¿Sí? La reproducción espiritual se está dando. Te sientes parte del equipo del reino de Dios. Estás feliz. Estás muy contento, muy contenta. Porque se han ganado muchas almas y quieren ser discípulos. ¿Sí? ¿Sí? Esa mañana tú estás muy feliz y quieres contármelo, y me llamas y yo no te contesto el teléfono. Me llamas y de pronto ya te diste cuenta que lo apagué. ¿Quieres dejar buzón en el teléfono? ¿No? Y mandas mensajes: Poncho, quiero hablar contigo, no sabes todo lo que Dios hizo, por WhatsApp, ¿no? Y te das cuenta que lo leí y que no te respondí nada, ni te dije: oye, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Nada. Oye, espérame, a ver. ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me felicita? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Ya se cree mucho? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo me vas a empezar a ver? ¿Sí o no? Como diferente. Pero tu percepción de mí va a cambiar. ¿Qué sangrón? Y la vez pasada, qué padre estudio dio. Pero ahora, ay, sí, ¿no? Mira, no le interesa, que le interesa mucho, que las almas, y ahorita que le estoy diciendo que ya gané 50, ni siquiera, oye, gracias a Dios, nada. Y me dejó en visto. Va a cambiar tu perspectiva de mí, ¿sí o no? ¿Qué crees que pasó con estos discípulos? ¿Qué crees que pasó? Lo mismo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Ni caso les hizo. Oigan, vamos a ir a predicar el día de mañana, o nos vemos allá, etcétera. Y toda la gente empezó a llegar, pero como dicen, como cubetadas de gente empezó a llegar, ¿no? Ahí donde estaba Jesús. Se reunieron 5,000 hombres, porque habían oído muchos de los milagros de Jesús, de los milagros de Pedro, de los milagros de Andrés, de los milagros de Jacobo. Mucha gente llegó. Y todos: wow, mira, vino mi vecina, mira, vino aquel, mira, vino allá. Le quiero decir a Jesús que toda aquella bola que está allá son todos los de mi colonia. Mira, todos los que están allá son de mi colonia. Mira, acá vino mi familia, vino mi mamá, mi papá. No, ahorita le voy a decir a Jesús que vinieron. Y todos los 12 discípulos emocionadísimos porque ven llegar mucha gente, mucha gente. Versículo 30. Versículo 30. Marcos 6:30. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Los felicito. Oye, qué trabajo. ¡Wow! ¿Cuántos demonios sacaron? No, hombre, de veras tú, Jacobo, de veras, que ese es poder de Dios. ¿Sí?
no los felicitó, sino que les dice, bueno, ¿saben qué? Vámonos aparte. Escuchó algo, querían entrar en detalles, querían saber cómo les habían, todo lo que yo no hubiera yo grabado, todo lo que les dije, no se convirtieron, mira, terminaron llorando, Jesús, pero no me dio tiempo de que yo le dijera nada de eso al Señor. ¿Por qué? Dice, y descansado un poco, eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no había tiempo para comer, no había tiempo para nada. Después los escucho, ahorita no tengo tiempo, viene mucha gente, tengo que predicar la palabra de Dios. No hay tiempo ni para comer. ¿Tú crees que iba a haber tiempo para que cada uno de los 12 discípulos les hablara de todas las maravillas que habían hecho? No había tiempo. ¿Sí? No había un momento para que Jesús los escuchara. ¿Qué es lo que ellos querían? Que Jesús les dijera, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que le reconocieran que sea un poquito su trabajo, ¿verdad? Todos esperamos, aunque sea una palmadita, pero aquí ni el Señor ni palmaditas les dio. ¿Sí? Vamos, por favor. ¿Sí? Ya leímos aquí, bueno, vamos a seguir leyendo. Ajá. Del 32 en adelante. Fíjense. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, no había tiempo de nada. Se fueron en una barca a un lugar desierto. Querían contarle, querían decirle a Jesús, pero ¿qué dice aquí? Y se fueron solos. O sea, ni siquiera los acompañó el Señor, ni nada. O sea, ellos se quedaron con las ganas de decirle todas las bendiciones. Incluso el Señor les dice, no sé, ustedes no se alegren, a los otros, ¿te acuerdas que mandan? No se alegren de que los demonios os sujetan, mejor alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Pero fíjate, pero muchos, o sea, de la gente que habían visto los milagros de los discípulos, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá. ¿A quienes reconocieron? A los discípulos, fueron los que vinieron a predicar. Dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Imagínate, ¿quiénes fueron los que llegaron a estos 5,000? ¿Quiénes eran a los que los discípulos les habían predicado? ¿Sí te das cuenta? Dice, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Eran más o menos las 9 de la mañana, empezó el Señor a predicar, empezó a nublarse, empezó a chispear. Las 10, las 12, la 1. Si mis mensajes son largos, los del Señor eran más largos. Las 4, las 6 de la tarde. Y el Señor hable y hable y hable. Pero fíjate lo que dice el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, ya había pasado mucho tiempo de la predicación de nuestro Señor, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Ellos se sentían dentro del proyecto de Dios, ¿estás de acuerdo? Dios les había dado autoridad, ¿no? Se sintieron parte del equipo. ¿Y qué es lo que hacen estos? Van con Jesús y le dicen, oye, como que ya te pasaste, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quiénes fueron los que fueron a interrumpir al Señor? Ellos, los discípulos.
malinterrumpen al Señor. ¿Tú crees que el Señor no sabía cuándo parar? ¿Cuándo dejarlos ir? Claro que sí. Pero ¿qué sucede con estos discípulos? Se sintieron, oye, yo me acuerdo que cuando estaba yo predicando allá, en Bethsaida no era tanto tiempo. Rápido se convertían conmigo, ¿no? Mira la multitud, ¿sí? Ya tienen hambre. Yo creo, Pedro, Andrés, dijo Jacobo, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor que ya le pare. Ya es muy tarde, tiene que comer la gente, ¿no? Yo predicaba en la otra iglesia y eran un poquito menos largos. Duraban mis estudios 1 hora 20. Por lo mucho 1 hora y 20 minutos. ¿Sí? Me regañaban. Me regañaba mi pastor. De verdad se los digo. Porque mis estudios tenían que ser, dice, 1 hora por lo mucho, Poncho. Cuando predicaba, o luego cuando predicaba, empezaba a hacerme así, como una tijera. Córtale, ya córtale. Me presionaba más. Y ya ni terminaba la idea. Cuando había predicaciones, ya me tenía que ir rápido porque ya empezaba. Córtale. Sí, en serio, me hacía señas así de una tijera. ¿Eh? Ajá, ya, córtale, ¿no? Y de veras que a mí qué mal me caía eso, pero bueno, tenía yo que sujetarme, ¿verdad? Yo estaba bien entrado, yo pensaba que la gente lo estaba disfrutando y acá por acá, córtale. La gente estaba fascinada con lo que estaba diciendo Jesús. Y de hecho, ¿qué dice el Señor? Hace rato, bueno, tengo que despedirlo, ¿saben por qué? Porque ustedes me interrumpieron. Ustedes váyanse, yo voy a seguir aquí con la gente. Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué no te das cuenta que estamos en un lugar desértico? ¿Qué no te estás dando cuenta, Señor, que se tienen que regresar porque tienen que comer en sus casas? ¿Se sintieron qué? Más sabios. ¿Por qué? Por eso a veces yo digo, hay gente que le hace mal conocer la Biblia. Mira, de veras que lo digo con todo corazón, les hace mal conocer la Biblia, porque se sienten más arrogantes, más sabios que Dios. Les hace daño conocer la Biblia. Luego ya quieren adquirir poderes también, ¿no? Esos pastores que sacan demonios, que sanan, que no sé qué tanto hacen shows, hablan en lenguas, ya se sienten más poderosos. Se sienten, ¿no? Pero es o como nos decía Dani, ¿no? Que un pastor le dijo que si ya tenía, el pastor que si yo ya le había dado dones a la niña, ¿no? ¿Cuáles? Nosotros no damos poderes ni nada, de mi mano no sale nada, ¿sí? Nada. Tengo un trabajo sucio y lo único que sale es mugre de mis manos cuando me voy a lavar las manos. Es lo único. De ahí para allá no sale otra cosa de mí. Y dice así: despídelos. Fíjate los discípulos dando órdenes a Jesús. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Le están dando órdenes a Jesús. Eres inconsciente, Señor. Están en el desierto, ya es muy avanzado, la gente tiene hambre, ya ni te ponen atención, y tú sigues predicando, mejor que se vayan a comer. Despídelos, diles que se vayan. Respondiendo él les dice: denle ustedes de comer.
Denle ustedes de comer. ¿Sí ves? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Cuando el Señor les dice, denle ustedes de comer, el cristal en ese momento se rompe. ¿Cómo se atreve el Señor a decirles a ellos que ellos tenían que entonces, si eso querían, pues entonces ustedes denle de comer? Si tú has recibido respuestas así, ¿no? ¿Sí o no? Oye, mira, hay que hacer esto. Bueno, si lo quieres, hazlo tú entonces. Y que te quedas pero con el corajote, ¿no? ¿Sí? Que dices tú, pero ¿por qué me respondió así? Y delante de la gente, ¿cómo le respondió Jesús a estos? Pues ustedes entonces denle de comer. Y delante de la gente, el cristal se rompió. ¿Cómo? Y todavía delante de la gente nos avergonzó. ¿Cómo vamos a dar nosotros de comer? Fíjate lo que sigue diciendo. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Cómo? En otros pasajes, tú los puedes leer paralelos a esto, ¿sí? El Señor tuvo que llamar a un joven, porque el que traía estos panes y estos peces era un niño. ¿Sí? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Sí? Y van con el niño, ¿verdad? Y al ver lo dice, y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. O sea, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y entonces el Señor los hace recostar por grupos en la hierba verde. Dice el 40, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Alrededor de 10,000, 12,000, y algunos otros teólogos dicen que hasta 15,000 personas pudieron haber estado ese día. Impresionante. Ustedes denle de comer a 5,000. Qué cruel es Jesús. Nosotros queriendo ayudar y el Señor avergonzándonos delante de la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Nos ha dejado vergüenza. ¿Sí? El cristal se rompió. Los discípulos, a partir de ese momento, cuando el Señor les dice, vayan a repartir, sí, se pusieron a repartir, pero ¿sabes qué? Mal encarados. No, ya no había una sonrisa en su rostro. Vieron el milagro, y el milagro, ¿qué hizo? ¿Los impactó el milagro? No, porque ¿qué dice más adelante del 52? No entendieron cuál, lo de los panes, no entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfrascados en ¿qué? En que ellos querían llamar la atención de Jesús, porque ellos querían decirle a Jesús todo lo que habían hecho, y ellos no
les dio la oportunidad, Señor, siquiera 10 minutos de escucharlos. No quisieron. Entonces, estaban repartiendo los 5 panes, los peces y los panes. Vieron el milagro, pero no estaban contentos. Querían ayudar a la gente. ¿Cuál era su objetivo? ¿Ayudar a la gente? No, que ellos querían quedar bien. A veces nosotros queremos como cristianos, no es querer ayudar a Dios, no es querer ayudar a la gente, queremos quedar bien con Dios. Queremos que Dios se apantalle. Queremos que Dios diga, wow, Poncho, qué bárbaro, ¿no? Es lo que estamos buscando muchos. Que el Señor nos aplaude, que qué bárbaro, como tú no hay otro. ¿Sí? Que le reconozcan. Hay muchos así. Hay muchos. La mayoría no lo hacen por amor. Sí. Esta autoridad. Dice el Señor, ¿y tú crees que no podían hacerlo? Yo pregunto una cosa, ¿tú crees que ellos no podían darle de comer a esta multitud? Sí, porque les había dado Exacto, poder, pues. les había dado autoridad, sí podían, si pudieron sacar demonios, podían darles de comer, pero ¿cuál era ellos no tenían fe, ellos lo que querían era que el Señor les reconociera su trabajo. Andan mal encajados. Hoy ya repartí tanto, y son tantos, mira nada más que nos puso a repartir. ¿Quién sabe de dónde saque tantos peces, tantos panes? En lugar de verdad, en lugar de maravillarse, quién sabe de dónde esté sacando tanto. Ya me cansé, ya mis pies ya me duelen, ya no aguanto, la gente quiere, todo el mundo quiere, no se esperan. No, a mí también me pasa lo mismo, Juan, y Pedro igual, y Andrés igual, y Jacobo igual, y Simón igual, y todos estaban iguales, y Tomás igual, enojado, cansado, y ya. Era más fácil que los mandara a sus casas, ahora la tengo que andar haciendo de mesero, ¿no? Ni modo. No veían una campaña exitosa. Ellos estaban felices antes de esto, pero por ellos mismos. No porque la gente respondió. ¿Sí? ¿Cómo estaban sus corazones? Dice ahí en Marcos 6:52. Endurecidos. Ajá. Ellos, ¿sabes cómo estaban? Molestos. ¿Y sabes con quién estaban molestos? Con el Señor. Estaban enojados contra el Señor. Muy en su corazón estaban molestos. Pero el Señor les quiere dar una lección. Sigamos leyendo. 45. Y enseguida, después de que comen, les dice el Señor, súbanse al barca y ahorita los alcanzo. Entonces ahora sí ya viene el pasaje que vamos a estudiar. ¿Apenas? Sí. Ya llevamos 1:30, no se preocupen. ¿Sí te das cuenta? ¡Qué bendición! O sea, la verdad es de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero ¿sabes por qué no nos damos cuenta? Porque el cristal con el que nosotros vemos a Jesús se ha roto. Se ha roto. ¿Sí? Da una orden extraña. Si el Señor siempre decía que separados de Él no podemos nada hacer, ¿por qué ahora se quiere apartarse de nosotros? Su deseo siempre era estar con sus discípulos. Jesús les había dicho mucho tiempo que Jesús los amaba. De repente,
les dice que se vayan solos. Imagínate ya la imagen que traían de Jesús. Y de pronto esto, o sea, el Jesús que ellos habían visto grande, que les había dado autoridad, se fue haciendo chiquito, chiquito, chiquito. ¿Te das cuenta? ¿Cómo viene el proceso? De repente, la lluvia, estaba lloviznando. De pronto la lluvia empieza a venirse más duro, más duro. Ellos empiezan a avanzar en la barca. Varios estadios, 5 o 6 kilómetros. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el viento era contrario. Contrario. Yo nunca me he subido a una barca y yo siquiera, pero aún así sin viento, dicen que es pesadísimo remar. La fuerza del agua, el peso, ¿verdad? Difícil remar. Ahora, pone el viento contrario. Ay, Señor. Si así es difícil remar y ahora con viento contrario, y dice la Biblia que no era un viento común, era un fuerte viento. Añádele. Si estás viendo esto en tu vida, una cosa, el Señor no te toma en cuenta, estás viviendo para Cristo, pero el Señor manda una prueba, y luego manda otra, y luego manda otra, y tú oras y oras y oras, y Dios parece que no hace nada, y pruebas, y cuando menos te das cuenta, estás remando, y ahora el viento contrario a ti, y eso que todavía la tormenta no viene. ¿Sí? Dice que avanzaron. Fíjate lo que dice 47 y 48, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Sí? 5 kilómetros apartados de la tierra, ¿verdad? Y viéndolos remar con gran fatiga, ¿cómo estaban los discípulos? Cansados. Tú a veces puedes estar cansada, cansado. Ya no puedes más. Pero ayer estabas contento con el Señor, contenta, pero hoy ya no puedes más con tu vida. ¿Por qué? Ayer estabas feliz. Hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás feliz? Porque el cristal con que ves a Jesús se rompió. ¿Sí? Las circunstancias, el mundo, Satanás atrás. ¿Ya ves? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Ya ves? Ah, el Señor no quiere eso. El Señor, tú sabes bien que no vas a morir. No va a pasar nada. Engañando. Ah, con que Dios os ha dicho que no. Dios tiene la culpa. Satanás culpando a Jesús siempre echándole la culpa a Jesús. Y uno, sí, cierto, Jesús tiene la culpa. Ya no voy a ir a los estudios, ya no voy a conectar, ya no voy a saber nada de Dios. Y el viento dice, porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, mira, ¿a qué horas más o menos te gusta que hayan salido? 6, 7, con la lluvia. ¿Sabes cuál era la 4ª vigilia? Eran más o menos las 4 de la mañana. ¿Qué pasó a las 11? ¿Qué pasó a las 12? La tormenta, el aguacero, los truenos, los relámpagos, y dice en otros pasajes, lo leímos, tenían miedo, ya estaban con miedo, y recordando las historias
¿Te acuerdas? Hace un año, Pedro, ¿te acuerdas cómo nos dijeron que una tormenta similar a esta y cuántos amigos de nosotros se murieron? Sí, que hasta fuimos al entierro. Oye, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Quién sabe? No creo que siga despidiendo a la gente. Ya se olvidó de nosotros. Ya se olvidó de nosotros. Eso no es justo. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? ¿Y qué dice la Biblia? Yo quiero que leas otra vez el mismo, el 48. ¿Qué dice? Y viéndoles remar. ¿Te das cuenta? Yo quiero que tú te des cuenta de esto. ¿El Señor dónde estaba? Lejos. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué dice aquí? Viéndolos. Observándolos. ¿Dios los dejó? No, los estaba viendo. Pero ¿qué sucede, amigos? Nosotros por acá peleando. Oye, Pedro, pero no que dijo que a ti. No, pero es que, ya ves, ni nos quiso escuchar en la mañana. Se enojó porque le dijimos que ya despidiera a la gente. Nos pone como meseros. Luego nos dice que nos vayamos solos. Si ya sabía que venía la tormenta, nos dice que es Jesús que conoce los milagros. Mira la tormenta que viene y aquí nos ha dejado solos. ¿Dónde está Jesús? ¿Ya ves cómo no nos interesa? Y Judas ahí. Sí, ya ven, ¿qué les he dicho? Que ustedes no me hacen caso. Ahí la discusión, la plática entre ellos. Pero platicaron mientras podían platicar. Porque ¿qué pasó después? La tormenta arreció de tal modo que hasta dejaron de platicar. ¿Y a qué se dedicaron? A controlar la barca para no morir. ¿Sí? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Las noches se dividían en 4 vigilias de 3 horas. ¿Sí? Imagínate, toda la noche, son las 2, la tormenta, los relámpagos. Oye, ¿qué dijiste? Que agarres allá, que agarres la cuerda, no te escucho. Y ¡paz! El trueno. ¿Has estado tú, bueno, en el mar cuando hace mucho aire? ¿Sí? Porque en tormentas no creo. Pero cuando hace mucho aire, probablemente sí. No se escucha. No se oye lo que tú y yo estamos diciendo. ¿Qué? Y en el mar, mucho menos. El ruido de las olas, la tormenta, los relámpagos, la lluvia, el viento, todo. ¿No? Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces el Señor no quería ni llegar ahí, quería irse hasta más adelante. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¡Ey, ey! Gritaron, se espantaron, tuvieron miedo. Porque todos le veían. ¿Y qué pasó? Dice, se turbaron. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada. ¿Qué es turbarse? Estar fuera de sí. Llegó el momento, en la desesperación de la tormenta, sabiendo que podían morir, llegó un momento en que ellos se turbaron. Y cuando tú y yo nos turbamos, ya no sabemos ni qué hacemos ni qué decimos. ¿Cómo estaban los discípulos? Turbados. ¿Cuántas veces nos ha encontrado el Señor así? Por pruebas, situaciones, dificultades, que luego nos encuentra el Señor turbados, haciendo tonterías,
yendo a visitar ahora a quién, a ver quién me puede ayudar, ir a ver al brujo, ya de plano ahí ya de veras se la acabóse, poniendo una plantita atrás de la puerta, un no sé qué cosa atrás de la puerta, ¿sí? A San Ignacio de Loyola. Yo conozco creyentes que sacan sus, estas cosas, ¿cómo se llama? Sábila, con un listón negro, rojo, y ahí están. Hijos de creyentes con el listón rojo porque le van a dar ojo a la bebé o al bebé. Dime tú. ¿Ya saben cómo están? Turbados. Un problema y ¿sabes qué? No corren con Dios. A ver quién me puede ayudar. Así a veces estamos los creyentes. Turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando esto pasa, ¿qué leímos en el otro pasaje? Que Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya contigo. Ven. Pedro va. Y dice el pasaje que él entonces empieza a caminar sobre el mar, pero luego él voltea a ver los relámpagos, los truenos, la tormenta, y empieza a hundirse y dice, hombre de poca fe. Pero ¿qué hizo Pedro? Dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Están fatigados. Están con el viento en contra. Está la tormenta a todo lo que da. Truenos, relámpagos. Un momento muy difícil en la vida de los discípulos, desesperados. Antes estaban preocupados porque el Señor no quería hablarles, porque no escucharon. Y empezaron a murmurar porque los dejaba solos. Estaban criticando al maestro. Actuó mal, ya sabes, porque nos mandó, si él sabía que la tormenta. Después de que tuvimos una semana exhausta, no sabes, mira cuánta gente vino a la predicación. Y nos paga con esto. Estaban endurecidos. Estaban llorando. Pero ahora, Señor, ¿por qué nos dejaste? Señor, ¿por qué? Y esto empezó desde las 2 de la mañana, desde la 1. Señor, ¿por qué? Y las 2 de la mañana y todavía, Señor, ¿dónde estás? Las 3 de la mañana, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has abandonado? Tú has estado despierto. Se hacen eternas. De la 1 a las 4 de la mañana es eterno. El sueño. No, o sea, ¿has estado en un hospital tú con una persona enferma a esa hora, de esas horas? Mira, es la hora en que ningún médico hay. No se aparece la enfermera. Y es cuando más el dolor empieza a arreciar en el paciente. Y tú cuidándolo. Y tú no sabes ni qué. Dame la pastilla. ¿Cuál esa? ¿Cuál esa? No sé ni qué es. No sé nada. La angustia. ¿Sí? A esa hora. El Señor quiere que tú veas que ese es el momento en el cual tú estás sufriendo, estás en el dolor, estás ahí. Pero si te das cuenta de algo, no sé si te diste cuenta ahorita de algo. El Señor les dice, tened ánimo, yo soy. ¿A qué distancia pudo haber? Para que ellos oyeran esto, ¿a qué distancia debió de haber estado Jesús? Cerca, ya casi en la barca, para que escucharan su voz. Pero escucharon su voz, pero ¿qué pasó con su imagen de Jesús? No lo vieron. ¿Y qué pensaron que era? Un fantasma. ¿A qué reducieron la gloria de Dios? A la imagen de un fantasma.
nosotros podemos estar en la misma situación. El Señor nos está mostrando su grandeza, su gloria, y hoy, por la causa que tú quieras, por el pleito, porque te dijeron, porque te hicieron cara, que por lo que tú quieras, tu ánimo se vino abajo y ya no ves a Jesús igual. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se rompió el cristal con el que estábamos viendo a Jesús. ¿Sí? Satanás quiere que tú veas a Jesús pequeño, como algo irreal, como un fantasma. Tener ánimo, yo soy, les dice el Señor, pero no lo veían aunque estaba cerca. ¿Sí? Lo desconocieron cuando el Señor aún estaba ya a su lado. ¿Sí? Si tú eres, Señor, le dijo Pedro. Entonces, muchos viven la tragedia del dolor amargamente, porque creen que Jesús no está con ellos. Creen que Jesús se ha apartado de ellos, y a veces este es el dolor más grande que puede sentir alguien. ¿Dónde estás, Señor? No te veo. Ahora, ¿por qué vemos a Jesús como un fantasma y no como debemos de verlo? Porque Cristo no es tu única opción. ¿Sabes qué es Dios para ti y para mí? Una de tantas opciones. ¿Sabes por qué oras? No porque tengas fe. ¿Sabes por qué oras? Porque por si acaso, por si pega, como decimos, por si pega la oración, voy a orar a ver si funciona. Pero no oramos porque realmente creamos que el creador del universo nos está oyendo. No lo creemos. Seguimos con nuestra mente con un Jesús impreso. Seguimos con la misma imagen. Piensa en Jesús, incluso ahorita piensa en Jesús, se te viene a la mente la barba, el pelo largo, la túnica, ¿sí o no? ¿Sí? Porque seguimos con eso. No vemos al Dios poderoso, la luz inmensa, el fuego consumidor. Oye, pero es muy drástico eso. A mí me gusta más ver a un Jesús que está acariciando a los niños. Quítate eso de la mente. No está mal, es la mitad. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, es grande, es poderoso. ¿Sí? Y es así como tenemos que empezar a verlo. Ajá. Jesús se convierte en una de tantas alternativas. No es tu única opción. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Cuando tú y yo oramos, en ese momento en que estamos orando, ¿sabes qué hacemos? Sabemos que no será respondida nuestra oración. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú dices, va a ser como la otra vez. Estuve orando tanto que Dios no me escuchó. Y ahorita pues estoy orando, pero no creo que me escuche. Entonces tu Dios, tu Jesús, se reduce ¿a qué? A lo mismo que los discípulos creían. Dios es malo, Dios no me entiende. Pues si Dios quiere me responderá. Pero pues voy a seguir orando y voy a ayunar para ver si pega. Pero es que no tenemos fe. No tenemos fe. Por eso la oración pierde, ya ni oras, ya ni oro. ¿Por qué? Porque pues
Ya llevo 20 años orando y no pasa nada. Le he pedido a Dios un milagro y Dios no me lo hace desde hace 20 años. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y Jesús no responde. Y si se aparece lo que estoy viendo es un fantasma. Sigo con los mismos problemas financieros. Sigo remando solo. Sigo cansado, sigo fatigado. Sigo con los mismos problemas de salud. ¿Y sabes en qué es lo que se convierte Jesús? La gloria de Dios. ¿Sabes en qué se convierte? En un asunto de para cuando yo tenga tiempo. Lo voy a buscar. Para cuando yo tenga tiempo. En eso se convierte Jesús. ¿Por qué? Porque ahí todo nos ha llevado a esa esquina. Ahí. Y no es porque no tengamos tiempo, tenemos tiempo. Sí hay tiempo. No me digan que no hay tiempo. A mí me conocen que dicen, no hay tiempo, es que yo mirando para aquí, para allá y ando para acullá y no sabes todo el día. Y llego a la casa y luego todo esto y salgo trabajando y me la paso manejando todo el día y no sabes todo lo que tú quieras, está bien. Pero no me digan que no tienen tiempo. ¿Tú crees que Dios va a agarrar esa excusa de nuestro tiempo porque no hay tiempo? Se lo estamos diciendo a Dios. ¿Quién es a quien no te estoy invitando a que tú me des tiempo a mí? No, yo no. Quítense también de su mente que Poncho. No, yo no soy. Es Dios quien está diciéndonos. Es Dios. Tiempo para Dios. Tiempo para orar, pero orar, ahora sí, con la fe puesta en Jesús. Leer con la fe puesta en Jesús. Yo oro y el momento en que estoy leyendo y el momento en que yo leo y Dios me está diciendo algo, lo medito y me quedo con eso. Ahorita estaba yo leyendo el libro de Isaías y me quedé con algo y ahí lo traigo en mi mente. Ahí lo traigo. Digo, ay, este va a estar padre, porque esto entra y me voy a Apocalipsis 14. Esto entra de Isaías 6, entra aquí en Apocalipsis 14. Sí es cierto. Ahí está. No todo el tiempo. Pero ¿qué quisiera yo que todo el tiempo Jesús abarcara mi mente, mi corazón, todo, ¿no? ¿Sí? Yo luego me espero orar ya en la madrugada, en la noche, ya que todos van. Pero a veces me quedo dormido. A veces despierto ya a las 2, 3 de la mañana y aprovecho para orar un ratito más. ¿Sí? Y ahí me hinco, ¿no? Ahí en mi sillón, ahí estoy. Pero a veces me gana el sueño, ya me levanto y a veces no me quiero ni despertar y pum, vámonos, a la cama derechito. Pero, ¿qué más quisiera yo? Y tengo que darme el tiempo. Yo pedirle a Dios, Dios, dame tiempo. Yo siempre le he pedido a Dios algo. Más que todas las cosas, Yo le pido a Dios, yo, Alfonso Ledesma, le pido a Dios que yo sea un hombre de oración. Más que un maestro de la Biblia, más que pastor, más que todo eso, de veras el Señor lo sabe. Y yo se lo digo, Dios, yo quiero ser un hombre de oración. Más que todos los otros trabajos, más que todos los otros dones, Señor, dame el don de la oración, dame el don de la oración. Es lo que yo anhelo, y es lo que yo quiero, y es lo que yo deseo. ¿Sí? En todo tiempo el Señor esté aquí en mi mente orando. Y no es necesario cerrar los ojos. ¿Sí?
Que el Señor abarque tu mente. No, pero no, es que es primero mi familia. Sí, yo entiendo que es primero tu familia, pero es primero Dios. Es primero Dios. ¿Sí? Cuando ya no pudieron hacer nada estos discípulos, ¿qué pasó con ellos? Gracias a Dios, se olvidaron de sus resentimientos. Gracias a Dios, se olvidaron de sus resentimientos. Porque hay una de dos en las pruebas. O te acerca a Dios, o te alejan más de Dios. Es el riesgo que el Señor toma. El Señor toma un riesgo. Váyanse. ¿Sí? El Señor toma un riesgo. Quizá el corazón de Judas más duro se hizo, y más duro y más duro. Los demás, bueno, estaban endurecidos, pero cuando vieron el milagro, ¿qué dice la palabra? Todos se regocijaron, se llenaron de gozo y llegaron a la orilla, dicen otros pasajes, y llegaron a la orilla. ¿Sí? Los leímos, acuérdense. Entonces, necesitamos cambiar el cristal. Necesitamos ponerle limpiadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si no, así no salgo. No, yo con otra visión falsa de Cristo, yo no salgo. Yo le cambio el vidrio. Entonces tenemos que cambiar el vidrio. ¿Sí? Así pasan las cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a cambiar la visión de Jesús en nuestras vidas? Reenfocando bien. Que la Biblia te lleve a ese enfoque. Tú estudia, lee aquellos hombres que tuvieron un temor de Dios, así que temieron a Dios. Y estudia y ve cómo lo veían ellos. José el soñador. ¿Cómo veía a Jesús? Él sabe lo que hace. Punto. O sea, él descansó vamos a decirle, él se echó en la hamaca de la fe, en el saber de, él sabe lo que hace. Ya te vendieron, ya te metieron a la cárcel. Bueno, una de tantas cosas que le pasó a José el soñador. Mas Jehová, dice la Biblia, estaba con él. Mas Jehová estaba con él. Los amigos de Daniel, Job, Señor, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta cómo? O sea, ve a ellos, vélos. Pablo, ¿cómo veía a Jesús? ¿Ya? ¿Por qué ese temor? Y te vas a dar cuenta por ti mismo si lo que yo te estoy diciendo es falso o es verdadero. ¿Sí? Pero tú chécalo. Jesús no está lejos, solo cambia el cristal que no te permite verlo. ¿Sí? Si tú ahorita no te animas a buscarlo, si tú ahorita no te animas a ver a Jesús por otro cristal, porque tu visión se ha marchitado, tu visión ya no está bien, si no te animas a buscarlo, solamente que te animes a buscarlo, que tú digas, si es cierto, ya lo voy a buscar. Si no te animas es porque no lo conoces. Nunca lo has conocido.
no lo has conocido. ¿Sí? Tienes mucha información, pero no lo conoces. Hablas, dices, predicas, pero no funciona dentro de tu familia, no funciona. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta de que ya cambiaste el cristal con el que ves a Jesús? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Con tu propia vida. ¿Y sabes cuándo? Rápido, rápido, así rápido. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta si estás queriendo cambiar el cristal con el que ves a Jesús? Mañana a las 12 de la noche. Y no te vas a ir a dormir sin acordarte de esto que te voy a decir. Ahora sí que me vas a traer ahorita aquí en el oído, aquí. Mañana, lunes, con el traqueteo del día, cansado y cansada por el festejo del rato que vamos a tener los papás. ¿Sí? Mañana, si tú no buscaste a Dios, si no te diste el tiempo para buscar a Dios bien, no ir orando mientras vas manejando, no ir orando mientras vas en el camión, o leer mientras estás esperando la consulta, o no, eso no se vale. Si no te dices el tiempo, mañana a las 12 de la noche, ahí tú te vas a dar cuenta si estás quitando del vinil. Se le pone un vinil al cristal roto, ¿eh? O lo que antes había que el mastique, o quitarle el silicón. Es que no se lo has quitado. No te has acercado ni siquiera a la ventana. Si es que no lo haces. Así que no hay pretexto. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres verlo de la manera como Dios quiere que lo veas? Tienen que empezar. ¿Sí? Porque ahorita tú tienes el anhelo y el sí, cierto, sí quiero, etcétera, etcétera. Pero mañana se va a ver la realidad. Pasado se va a ver la realidad. Y dentro de 8 días vamos a estudiar otro asunto similar a este y a ver cómo nos va. ¿Sí? Allá, por ejemplo, para la Cena del Señor, allá en Celaya, va a ser el estudio el sábado, un estudio previo también, y el domingo otro estudio, y la cena después. El domingo va a ser. ¿Sí? El sábado, el Señor nos va a descubrir, así tal cual son. Pero la idea es de que cuando lleguemos a ese día, digamos, Señor, y como le hacen cuando vas a pasar, ¿no? Ahí el metro, no, bueno, cuando vas a pasar ahí para el aeropuerto, el avión, ¿no? Que te levantan las manos y te diga, Señor, busca lo que quieras. Y levantar las manos, ¿no? Para que el Señor te empiece a buscar. ¿No? Y si llevamos algo que no, pues ya, que nos lo quite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tú mismo, mañana a las 12 de la noche. ¿Sale? Y ya terminamos con el 51 y dice, y subió a ellos en la barca, después de que rescata a Pedro, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Sí? Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Este es el resultado cuando Dios trabaja en el corazón de cada uno. Nos asombramos y nos maravillamos.
¿sí? Y la vida continúa. Y la vida continúa. ¿Por qué? Fíjate lo que dice ahora el 53. Fíjate cómo dice. Terminada la travesía, vinieron a tierra. Ya era la madrugada, eran las 4, 5, 6, 7, ya estaba amaneciendo. Terminada la travesía, vinieron a tierra a Genesaret y arribaron al río. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Otra vez, a empezar de nuevo. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dios continúa su obra. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros le quitemos su gloria. Dios seguirá actuando, Dios seguirá sanando y Dios seguirá siendo el mismo, aunque tú y yo no hagamos caso. Muy bien, pues vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por el estudio. Gracias, Dios, por la enseñanza. Porque no podemos relajarnos siquiera, Padre. Te estamos conociendo, Dios, y creo que pues el diablo también, el enemigo, nuestra naturaleza, el mundo, querrán, Dios, pues poner trabas, podrán mandar vientos contrarios, pero Padre, pues la idea es de que nosotros a través de tu palabra sigamos abriendo nuestros ojos y sigamos viéndote de la manera como tú quieres que te veamos, como esa gloria de Dios. Bendito Padre, síguenos alentando y que, Señor, pues cada uno de nosotros podamos, Dios, pues apartar un tiempo, como decía uno de tus hijos, Oswald Smith, la hora quieta. Tener una hora, Señor, para buscarte. Tener una hora, Dios, sabemos que hay muchas actividades desde temprano, Dios, con los niños, la escuela, el trabajo, el prepararnos para salir. Sí, somos conscientes de eso, Dios, pero, Padre, que te demos una hora, que apartemos un tiempo, Padre, para que empecemos a verte de esta manera, Dios, como la gloria, el Todopoderoso. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue guardando nuestros corazones. Gracias por todo, Padre. Y Padre, pues gracias porque tú eres nuestro Padre, y aunque aquí en la tierra, aquí en México se celebra el Día del Padre, el día de hoy, Dios, pues solamente saber que nosotros contamos con el mejor Padre que ha existido y existirá, y ese eres tú, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y todo esto, Padre Santo, únicamente en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades, abrazos y que Dios los bendiga. 2 horas.